El viento atravesaba la madrugada fría mientras el viajero permanecía inmóvil frente a la frontera entre México y los Estados Unidos. El polvo fino se levantaba a sus pies, pero él no se movía. Cada respiración parecía demasiado pesada, como si cargara años de intentos frustrados, promesas rotas y el sabor amargo de una vida que ya no respondía a sus sueños. El silencio a su alrededor creaba un contraste profundo con el ruido dentro de él, donde la duda y el deseo libraban una batalla silenciosa. Muchos cruzaban aquella línea por necesidad, otros por desesperación. Él la cruzaría por algo diferente, la sensación urgente de que, si permanecía donde estaba, jamás encontraría paz. Allí, frente a la frontera, surgió la pregunta que cambiaría todo. ¿Qué hace que alguien abandone su historia para buscar un futuro que todavía no existe? La pregunta resonaba dentro de él mientras daba 2 pasos hacia atrás, como si necesitara observar su propia vida desde la distancia. El motivo de estar allí no era simple ni visible para quien lo mirara. Por fuera, parecía solo un viajero más, intentando cruzar la frontera. Por dentro, cargaba un vacío que creció silenciosamente hasta ocuparlo todo. Recordaba los días iguales, la lucha constante por sobrevivir, las oportunidades que nunca aparecían y las puertas que parecían cerradas desde el principio. No había violencia ni tragedias explícitas, solo una vida demasiado pequeña para sus sueños. El deseo de cambio no nació de un único acontecimiento, sino de la suma de años sintiendo que algo dentro de él pedía espacio para respirar. La estagnación se convirtió en peso, y el peso en urgencia. Era ese motivo invisible, el que lo empujaba hacia el otro lado. Ese motivo invisible lo acompañó durante toda la última noche, antes de la partida, cuando la casa silenciosa parecía observarlo mientras hacía la maleta por tercera vez. Cada objeto elegido cargaba recuerdos, y cada recuerdo pesaba como una pregunta. ¿Es aquí donde quieres permanecer durante los próximos años? Sintió el corazón apretarse al darse cuenta de que la respuesta siempre era la misma. Ya no había espacio para crecer, ni para soñar, ni para esperar que algo cambiara por sí solo. México era su historia, pero los límites que la vida le había impuesto allí comenzaron a asfixiar lo que él deseaba ser. Sentado al borde de la cama, comprendió que quedarse dolía más que enfrentar lo desconocido. La partida dejó de ser una elección y se convirtió en una necesidad. Cuando cerró el cierre de la maleta, entendió que ese gesto simple marcaba el final de un ciclo. Cuando amaneció, caminó hasta la frontera sintiendo que cada paso hacía eco de la despedida de la noche anterior. El motivo invisible permanecía allí, firme, guiándolo mientras el paisaje cambiaba lentamente hasta revelar el punto decisivo de su jornada. Frente a la línea que separaba México de los Estados Unidos, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sus manos sudaron, el estómago se revolvió y sus piernas vacilaron. Detrás de él estaban las calles donde creció, el acento familiar, la rutina previsible. Frente a él se extendía lo desconocido, una tierra donde nada estaba garantizado, donde el idioma era otro, el trabajo incierto y el futuro completamente abierto. La frontera parecía viva, como si observara el conflicto dentro de él. Allí, miedo y deseo chocaban con fuerza. El miedo recordaba los riesgos, las noches difíciles que lo esperaban. El deseo insistía en que la vida podía ser más grande. Entre esos 2 extremos, permaneció inmóvil durante un instante que pareció infinito. Aquel instante suspendido parecía no tener fin, hasta que algo dentro de él finalmente se movió. No fue valentía ni impulso, fue la certeza silenciosa de que permanecer significaba renunciar a sí mismo. Respiró hondo, sintió el aire arderle en el pecho y avanzó un único paso, pequeño, casi imperceptible, pero irreversible. La frontera quedó a pocos centímetros detrás de él, y con ella todo lo que lo mantenía atrapado. El corazón aceleró como si intentara acompañar el ritmo del futuro que acababa de inaugurarse. Con cada paso siguiente, el miedo seguía allí, firme, pero ya no era soberano. El suelo del nuevo país era duro, extraño, incómodo, pero cargaba algo que él no sentía, desde hacía años en posibilidad. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de noches frías, trabajos pesados y momentos de duda. Aún así,
algo dentro de él se reorganizó. La travesía había comenzado, y la vida, por fin, empezaba a moverse de nuevo. Los primeros kilómetros después de la travesía revelaron un silencio diferente, más profundo que cualquier otro que hubiera sentido. No era el silencio de la indecisión, sino el silencio de la realidad llegando sin avisar, el suelo árido, la caminata larga, la temperatura que cambiaba demasiado rápido. Todo parecía reforzar que lo difícil no era solamente cruzar la frontera, sino continuar caminando después de ella. Mientras avanzaba, las dudas comenzaron a surgir como sombras alargadas a su lado. ¿Conseguiría trabajo? ¿Encontraría a alguien dispuesto a ayudarlo? ¿Resistiría los días solitarios que vendrían? El desierto a su alrededor parecía responder solo con viento. Aún así, cada paso mostraba que, incluso sin garantías, él estaba en movimiento. La travesía exterior se mezclaba con la interior, y la incomodidad no significaba error, sino crecimiento. Era en ese territorio seco e incierto donde empezaba a enfrentar sus propios límites y a descubrir fuerzas que nunca imaginó poseer. Mientras continuaba caminando, percibió que el desierto no era solo un paisaje, sino un espejo. Cada duda que surgía parecía reflejar una parte antigua de sí mismo, construida por años de miedo y conformidad. Fue entonces cuando, en medio del cansancio, algo se volvió claro. La frontera que había cruzado no era la más difícil. La verdadera barrera siempre había estado dentro de él. El miedo a intentar, el temor a fracasar, la idea de que no merecía más de lo que ya había vivido. El vacío que lo acompañaba no era falta de oportunidades, sino falta de movimiento. Y ahora, caminando hacia lo desconocido, descubría que el propósito no era un lugar listo, esperándolo al otro lado. El propósito era lo que se revelaba a cada paso, mientras permitía que límites antiguos se deshicieran. La travesía exterior era solo el escenario. La transformación real sucedía dentro de él, silenciosa e inevitable. Cuando finalmente avistó las primeras luces de la ciudad a lo lejos, sintió algo diferente latir en su pecho. No era euforia ni alivio completo, sino una sensación de presencia, como si cada paso hasta allí hubiera construido una nueva versión de sí mismo. Las calles desconocidas, el idioma extraño y la rutina que lo aguardaba no asustaban como antes, porque ahora entendía que comenzar de nuevo no trata de encontrar todo preparado, sino de crear espacio para lo que todavía pueden hacer. El nuevo horizonte frente a él no prometía facilidades, pero ofrecía sentido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida se abría y que esta vez estaba listo para atravesarla. Al pisar las primeras aceras del nuevo país, comprendió que la travesía no terminaba allí. Aquella frontera física era solo el símbolo de algo mayor. Era Han, la decisión íntima de no permanecer atrapado en la vida que había dejado atrás. Sintió el aire diferente, el movimiento rápido de las personas, el idioma que aún no comprendía, y todo ello formaba un recordatorio silencioso de que cada transformación exige valentía diaria. La travesía real comienza cuando alguien decide no aceptar más lo que lo limita. Mientras observaba el nuevo camino frente a él, comprendió que todos cargan una frontera propia, y que el primer paso hacia un nuevo destino siempre es el más decisivo, el más difícil y el más liberador.